¿cómo están? Somos la familia ajedrecística, estamos en nuestro canal Fernando Emilio Saavedra Palma con Ajedrez Cultura en México y algo más en el mundo. Y hoy vamos a hablar de ajedrez en el Colegio Gentry Primaria. Y antes de irme, suscríbete al canal, dale like al video, deja tu comentario, compártelo y activa la campanita aquí arriba y bueno, para que sigas recibiendo más notificaciones sobre nuestro canal. Adiós. Adiós, Regina. Adiós, Regina, gracias. Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Emilio, buenos días. Hola Conchita, buenos días. Bueno, este video significa mucho en lo personal para mí, ya que trabajé en el Colegio Gentry varios años en la Ciudad de México, gracias a la maestra Cintia Calderón, directora, que le mandamos saludos. Un saludo. Y voy a hacer una breve historia, una reseña, una pequeña cronología. Yo soy originario de la Colonia del Valle, y allá en la Ciudad de México las colonias son como un pueblo, ¿sí? Se conoce la gente de la colonia. Sí. Estoy hablando que nací en 1960 y ya para los años 1980 y 90, que es cuando llego al Colegio Gentry, que estaba en la colonia Nápoles. ¿Cómo lo descubrí? Es que yo asistía ahí a la colonia Nápoles, a un parque donde están las canchas rápidas, y todos los domingos se presentaban artistas, cantaban, y me acuerdo por esos años de Rodrigo de la Cadena, un personaje que canta muchos boleros. ¿Sí lo has oído, Conchita? Sí, un gran artista que sigue teniendo, hace videos ahí en el canal 11, me parece. Sí, uno lo puede localizar, tiene unos videos encantadores. Y también a un nieto de Jorge Negrete, que cantaba, que se llama Lorenzo Negrete. Menciono a ellos dos porque son los más conocidos, pero pasaron infinidad de personalidades. Y yo me sentaba a escribir, normalmente, a oír música tranquilo, y a caminar, a comer por algún lugar. Hay mariscos, hay tacos, hay muchas cosas en esa colonia. Muchos lugares para desayunar y para divertirse, recrearse en el domingo con los hijos. Con la familia. Todo esto en la mañana. Y así descubrí el Colegio Gentry allá en Nápoles. Me presenté un día y conocí a la maestra Cintia Calderón. ¿Y cuál fue la importancia de conocerla? Que ella tenía un abuelo que jugaba ajedrez y les había dejado la cultura ajedrecística familiar. ¿Qué tal? Qué bonito. Gracias a eso, Conchita, Regina, pues la maestra Cintia Calderón, amigos, con mucho gusto me recibió, me dijo, preséntate, Fernando, ¿sí? Y empecé a trabajar ahí con ellos. Ahora, con ellas, perdón, porque eran la mayoría maestras, ¿no? Mujeres. Ahora, por recordarlas antes de seguir, no voy a decir el nombre, el apellido completo, pero las voy a recordar. Apunté hace unos días algo de ellas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la maestra Betty, que contó el cuento de ajedrez. Me acuerdo mucho de la maestra Liz, ¿sí? Sí. Me acuerdo de Yoli, de Lupita, que nos apoyó mucho a nosotros. Saludos, Lupita. Maestra Lupita. De Sofía. Me acuerdo también, no sé, de la secretaria Claudia, me acuerdo de Simone, me acuerdo de Mariana. Hay muchas anécdotas ahí con cada una de ellas. Y lo más importante, todos los alumnos, ¿no? Que sí, me daban la oportunidad de trabajar en esta institución una vez a la semana. Pero fueron muchos años los que trabajé ahí. Y ese día trabajaba toda la escuela conmigo, pasaba primero de primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y hay algo interesante, Conchita, me gustaría que comentes algo al respecto, o Regina, que está pasando en varias de las escuelas que nosotros nos hemos presentado a trabajar. Muchos de nuestros alumnos tienen discapacidades y desde ese entonces, en esta institución, se integraban personalidades o niños que tenían alguna discapacidad, un síndrome de Down, invidentes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Recuerdan algo ustedes? Sí, tenemos alumnos con capacidades distintas
pero que se han acoplado dentro de nuestro taller y dentro de nuestras clases maravillosamente. Han disfrutado el ajedrez, lo hemos trabajado con ellos de manera personal, agradablemente, disfrutándolos y divirtiéndonos sin darse ellos cuenta que están aprendiendo ajedrez, que eso es muy importante. Hemos tenido muchísimos alumnos que, pues bueno, la mayoría se ha quedado fascinado con el taller. ¿Qué recuerdo compartes, También, Regina? bueno, recuerdo incluso en Pátzcuaro cuando dimos la presentación en el Colegio Silviano Carrillo Cárdenas también. Sí. De ahí pues también tuvimos alumnitos con diferentes capacidades, hasta incluso llegando a Escuinapa, aquí al bello Escuinapa, al bello pueblo. Cuando estuvimos impartiendo en el Colón, en la preparatoria, ya me tocó a conocer también dos chavos más grandes que yo. Y pues bueno, es la enseñanza o es un mecanismo diferente a enseñarlo en un grupo en conjunto. Bueno, lo interesante de la colonia o las colonias del Valle es que es como un pueblo, comento, se conocen los vecinos. Y me acuerdo que estaba dando clases un día y me mandan llamar y salgo yo de mi salón. ¿A la dirección? ¿Qué No, hiciste? a la dirección no, me mandan llamar porque la escuela tuvo 3 lugares especiales. Primero en la colonia Nápoles, que fue el que yo conocí, muy interesante cuando empecé yo ahí a desarrollarme. Sí. Tengo varias fotografías en donde Buenísimas, En buenísimas. el blog http://fernandoemilio-saavedra-palma.blogspot.com. o en Google, ahí pueden poner Fernando Emilio Saavedra Palma, la maestra Cintia Calderón, y ven algunas fotos o Buenísimas entrevistas. las fotos con los alumnos del Colegio Gentry. Entonces, cuando yo me mandaron llamar, estaba yo en el corredor platicando y llega una amiga mía de la colonia, Gaby, que era la maestra de música. Yo no sabía que era la maestra de música, mira. recién llegué. ¿Coincidieron? Coincidimos ahí. Y evidentemente estando en toda esa zona, pues coincidía uno. Sí, claro. Tan es así que tenían otra instalaciones, se cambiaron cerca del parque de Tlacoquemeca, Conchita, Sí. Tlacoquemeca, que ahí convivimos mucho, Regina, tú y yo, Sí. que en algún video dije que íbamos a hablar del parque de Tlacoquemeca. parque, sí. No hables de la comida, que es riquísimo, pero Los ¿qué pu- helados ¿qué, también. qué puedes hablar de ahí, Y el café, Conchita? por supuesto, que es una maravillosa colonia. Llegas ahí ahí en Tlacoquemecatl, llegas a la iglesia y al parquecito de ahí y llegas a otro mundo. Parece que estuvieras fuera de la Ciudad de México, porque te da, bueno, en lo personal me da una gran paz, me dio una gran paz ahí estar ahí. La iglesia, muy rústica, muy de pueblo, es maravilloso. Pero ya cruzas unas cuadras y ya te encuentras Starbucks, los centros comerciales y cosas así, pero es maravilloso. Bueno, y de ahí se cambió a otras instalaciones que me tocó ver a mí, Cintia, cómo estuvo desarrollando la parte arquitectónica de la escuela para mejorar, y ahí a final de cuentas ya empezamos a trabajar todos, ¿no? Le mando un saludo, por ejemplo, a la Miss Liz, que siempre apoyó en la parte educativa. Saludos, Miss Liz. Saludos. En mi caso me apoyó mucho, platiqué con ella, a varias de ellas las tengo todavía como amigos en Facebook. Ya ven que estas redes de las telecomunicaciones nos enlazan y nos mantienen muy cerca, Nos acercan. Así Y es. también lo interesante es que tengo varios alumnos de esta escuela, del Gentry, De esta institución. de esta contactos, institución. de amigos. Voy a comentar algunos pequeños detalles que me ayudaron mucho en mi exploración del ajedrez con los niños, porque ahí hice prácticas básicamente con todos ellos, sorprendiéndome mucho. Por ejemplo, recuerdo una muy interesante, y recuerden que en cada video digo interesante porque Importante. importante, E interesante. porque el ajedrez es una cultura novedosa, nueva en el mundo, y hay que utilizar las palabras, aunque sean repetitivas en cada video, porque cada video se puede ver muy independientemente. Entonces, si no utiliza la palabra importante, queda uno en un vacío para las personas que se van a ir acercando poco a poco al ajedrez. Ok. Y al público. Bueno, ¿de qué se trataba esto? Yo ponía en un muro, dejaba a todos mis niños jugando ya cuando jugaban ajedrez,
ponía una mesa con 10 tableros, 12, 5, 4 y el tablero gigante, y tomaba algún niño que lleva avanzado como coordinador en el área donde estaban los tableros con reloj, que nada más había un reloj que teníamos, no todos jugaban con reloj. Pasábamos al tablero gigante, en donde era otra área donde las niñas podían trabajar juntas o a veces aceptaban a algún compañero o a una compañera, y tenía que yo ver los enlaces en cada uno de ellos para que el ajedrez tuviera la parte que debe tener, disfrutarlo, sí, aprender divirtiéndose. Sí. Entonces, en otro muro yo colocaba diferentes colores y me iba con los más pequeños. Llegué a tener también niños de preescolar chiquitos, pero no voy a tocar ese tema. Ya los de primaria, cuando están en primero de primaria, ponía 5 colores, o 6, o 4, o 3, o 10, dependiendo, ¿no? Verde, azul, amarillo en la pared, o ponía un globo para que las personas que vayan a trabajar con niños vean lo interesante, cómo va uno descubriendo, cómo los niños pueden fijar la atención en un color por su gusto. Entonces lo ponía, digamos, trabajaba con los salones de primero y ponía los colores en un muro y pasaba a 3 niños a ver qué color les gustaba. Y yo los iba apuntando en mis textos para que ellos vieran los colores. Tus anotaciones. En mis anotaciones, en mis apuntes. Y a veces los pasaba durante bastante tiempo, varias veces en el año, que digo, estuve varios años, y veía que algunos no eran reiterativos en el color, pero otros sí. Entonces, cuando uno encuentra que un niño tiene preferencia por un color, que es firme en su decisión, puedo yo trabajar determinados juegos con él que les vamos implementando en el tablero gigante o ya en los juegos, ya no tanto de aficionados, ¿no? Sí. Sino empiezan a tomar el reloj, a jugar con más sentido, con más idea. Ya los de sexto, o sea, pero estoy hablando desde primaria, hay que ver una selección. Sí, los de primero ya empiezan a crecer, ¿no? Los que van, digamos, los que inician, pues, en ajedrez, ¿no? Así es. Entonces, este tipo de trabajos a mí me llevó en el Colegio Gentry durante todos estos años a trabajar con muchos de ellos. Y voy a platicar una anécdota más diferente, que no tiene que ver con la metodología ajedrecística. Este tiene que ver con la personalidad de los niños, que es donde más me maravillé. Y he tenido muchísimos amigos maestros que no me dejarán mentir. Cómo se sorprende uno de los pequeños, de las tantas cosas que les dicen a uno, ¿no? Los niños. Sí, sí. Son sorprendentes los niños. Bueno, yo me acuerdo de un pequeñito, un güerito muy simpático que me seguía todo el tiempo, siempre me siguen los hiperactivos, maestro, y hablaba, hablaba así como mi pequeña Regina por esos años. Eres un imán. Se llama Mauricio, le mando un saludo a Mauricio. Saludos Mauricio. Y tenía sus situaciones familiares, que esos puntos no los toco porque son muy personales de los papás, que yo nunca tuve que ver con los papás ahí en el Gentry, jamás. Todo era a través de la maestra Calderón, ¿sí? O las maestras correspondientes de los niños, que a veces tenían ciertas inquietudes, iban conmigo, les decían que no iban a la clase de ajedrez o que se iban, todo, y los motivaban muy bien las maestras. Sí. Pero un día me llegaba Mauricio y me dice, oiga maestro, a mí me gusta tal niña. Yo no sabía qué decirle, ¿no? Está bien. Vente Mauricio, vamos a jugar. Y insistentemente, y evadía yo siempre la plática, no le tocaba el tema. Bien definido, Mauricio. Y le gustaba un solo color, o sea, un solo color. Definido. Entonces, y jugaba bien, además, ya jugaba. Jugaba, por ejemplo, ahorita digo con quién jugaba, con su grupo. Matías, jugaba con Matías, que es hijo de un gran hombre intelectual de México que se llama Germán Ortega, que sale en La Dichosa Palabra, sí. Un programa muy importante cultural que está en el canal 22, si no mal recuerdo. Era del grupo de ellos, y jugaban ya bien, con reloj, bastante bien, analizaban y platicaban. ¿Mauricio y Mateo? No, no es Mateo, es Matías. Matías, perdón. ¿Sí? Saludos, Matías. Y un día ya llegó Mauricio, yo creo que no le hacía yo tanto caso, y un día llega pues él y dice, maestro, le quiero comentar algo, pero se lo quiero decir, a ver, permíteme tantito. Yo le decía, siempre llegaba sobre mí, ¿no? Quiero hablar a solas. Y ya me voy, pues casi, ¿no? Me voy al tablero gigante, le digo, a ver, ¿de qué se trata? Pues ahora me gusta una maestra, me dice.
válgame Dios, le digo, ya me platicó qué maestra le gustaba, y bueno, estaba bien, ¿no? Le digo, qué simpático. Y eso son pequeñitos de tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? Bueno, a quien no le ha pasado, ¿verdad? Que se enamoren de la maestra o las alumnas. Raro las niñas, ¿no? Pero sí te llama la atención el de los de más grandes grados, el de sexto o el de quinto si estás en tercero o cuarto, no sé. Así como lo más importante en el ajedrez es crear las parejas de jugadores, sí, entre hombres con mujeres, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y es donde luego te das cuenta de que los niños tienen alguna también preferencia por alguna compañerita o se cohíben porque les gusta, pero terminamos haciendo que jueguen en nuestro taller. Bueno, el ajedrez hace que se pierdan de ese tipo de motivaciones cuando ya comprenden cómo se mueven las piezas. Así es. Y en vez de estar pensando en la otra persona, están concentrados. Y es donde empieza a desarrollarse el índice de la concentración. Porque la mayoría de los niños tienen que aprender a concentrarse. Los voy a calificar ahorita muy superficialmente, pero llamémosle a los niños A, B y C. Okay. Los que se pueden concentrar o en su casa trabaja algún tío, la mamá, el papá, la tía, la hermana, el hermano mayor, le supervisan las tareas en la casa, me refiero en la casa, y aparte en la escuela sus maestras. Entonces ese niño está bastante bien en la parte de la concentración, y cuando juega ajedrez puede llegar al ajedrez más fácil, ¿sí? Porque está concentrado. Hay niños medianos que no se concentran tanto, o que en su casa son inquietos, o ven televisión, o van y se van a comer, por ejemplo. Salen de paseo. Salen de paseo y empiezan a concentrarse un poco menos. Hay otros niños que son demasiado inquietos, que es difícil que los papás mismos y los maestros hagan que se concentre, entonces hay que desgastarlos haciendo otras actividades. Sí, físicas. Físicas. Y en este mundo del desarrollo de ellos, el ajedrez en el tablero gigante les ayuda mucho a desgastar energía a los niños, a reír, a divertirse cuando se hace el juego del lobo y la liebre. Tenemos muchos trabajos con ellos, ¿no? Muchos métodos. A reír, a compartir, a competir y a disfrutar. Y a convivir sobre todo. A convivir, exacto. Bueno, vamos a hacer, Conchita, perdón, nuevamente, va a ser lectura de la entrevista de la maestra Cintia Calderón, que por cierto, todas estas entrevistas se hicieron hace muchos años. Sí. Por eso, no es que no se acomoden a la realidad, pero en esa época no existía Anna Taylor-Joy, no existía The Queen's Gambit, no existía Beth Harmon, no existía tanta cultura ajedrecística en el mundo, no en México. Entonces era muy difícil que se tuviera un maestro de planta en las escuelas de ajedrez, como era mi caso. Yo desde esos años ya había visitado varias escuelas, platicado con maestros, pero hice una gran ecuación, una gran fórmula con la maestra Cintia Calderón, que me permitió trabajar en su inolvidable institución, Colegio Yentri. Adelante, por favor, lee esta entrevista, por favor, si eres tan amable, Conchita. Bueno, la entrevista es a Cintia Calderón Gómez y el Colegio Yentri. La entrevista está hecha por Juan Cervera Sanchís. Visitamos el Colegio Yentri. Se trata de un jardín de niños y primaria donde la enseñanza del ajedrez es básica. Ahí platicamos con la profesora Cintia Calderón Gómez, nieta del notable don Miguel Gregorio Calderón Vargas, autor del libro Teoría y Doctrina del Ajedrez, compendio razonado de los principios fundamentales del juego. Don Miguel Gregorio nos legó otros interesantes libros como Remembranzas y Pensamientos y Aventuras de la Vida Real. Nacido en Tepozcolula, Oaxaca, el 17 de noviembre de 1885, dejó de existir en la Ciudad de México el 21 de septiembre de 1980. Fue autor de la célebre frase que dice: tuvo una feliz vejez porque jugaba ajedrez. Su nieta Cintia ha heredado de él por igual su inteligencia y su sensibilidad. Es por ello que le apasiona la enseñanza del ajedrez.
Al recibirnos en su despacho del Colegio Gentry le preguntamos, ¿cuándo se fundó esta escuela? El Colegio Gentry se fundó en la colonia Nápoles en el año de 1988. ¿Cómo surge la idea de impartir el taller de ajedrez tanto en el kinder como en la primaria? La idea nació con el fin de desarrollar en nuestros alumnos desde temprana edad una mente capaz de pensar y razonar dentro de los cauces de la lógica. Para ello, el juego del ajedrez nos pareció fundamental. ¿Cree usted que el juego del ajedrez es ideal para que los niños y los jóvenes desarrollen una mente lógica? Al margen de lo que yo crea o deje de creer, así es. Hilar una jugada con otra hasta hacer un plan, evidentemente cruza por los lineamientos lógicos. En la vida adulta, uno de nuestros grandes y comunes problemas es que solemos darle muchas vueltas a las cosas, cuando la solución no era tan difícil y estaba tan cerca. En ese sentido, la función del juego es ayudar a los niños y a los jóvenes y a cualquier persona, sin importar su edad, a desenvolverse con más seguridad en cualquier ámbito de su vida, partiendo de que practican este juego y aprenden en el pequeño laboratorio del tablero a solucionar problemas y a desarrollar estrategias adecuadas a esa solución. Es lógico pensar que si la práctica regular de ese pensamiento se repite, se logra incrementar el poder de atención y concentración. Esto en cualquier estudiante es básico para el óptimo desempeño académico. ¿Qué le parece a usted el método de cuenta el cuento de ajedrez de Fernando Emilio Saavedra Palma para introducir a los niños a este juego? Pienso que el cuento en sí es ya una muy buena estrategia para interesar a los alumnos pequeños en el ajedrez. Cuando el ajedrez es presentado como un juego divertido y la experiencia del juego es agradable, el alumno ineludiblemente se sentirá motivado e iniciará de buen gusto el aprendizaje. A los niños les encantan los juegos vivenciales y el ser parte del juego presentado por el método del profesor Saavedra resulta, de hecho, muy positivo para mejorar esa actitud, por lo que sin darse cuenta, aprenden a jugarlo. ¿Cree usted que los niños son motivados para la práctica del ajedrez en México? En nuestra escuela sí. Nosotros hemos notado que mientras más entienden el juego, mayor es la motivación y más se inclinan a su práctica, pues de inmediato se despierta en ellos un saludable sentido de la competencia. ¿Usted prefiere que los alumnos aprendan ajedrez de competencia o recreativo? En primer término, el alumno debe disfrutar el juego y aprender a razonar las jugadas desarrollando sus propias estrategias. Esto incrementará su capacidad de atención y concentración al mismo tiempo que descubrirá el placer que provoca una partida de ajedrez. Posteriormente, si así le place, ya se podrá pensar en que participen en torneos y compitan a más altos niveles. Eso lo determina el proceso mismo de aprendizaje y no exclusivamente un profesor. Claro que debemos construir siempre un ambiente favorable para el mejor desarrollo. Al menos eso es lo que a mí me ha demostrado la labor pedagógica. ¿Cree usted que el ajedrez en México se puede implementar en los niveles preescolar y primaria? Sería ideal. Los alumnos desde muy pequeños están dotados para aprender el juego, siempre y cuando se les presente de manera que a ellos les parezca entretenido, divertido e interesante. Las clases deben ser siempre agradables y emocionantes para mantener en alto el interés del niño. ¿Hay en México otros colegios como este donde se imparten talleres de ajedrez? Desgraciadamente no. Al menos yo no tengo noticias de otras escuelas similares a la nuestra. ¿Piensa usted que el ajedrez lo que necesita es ser promovido de manera sistemática en todas las escuelas del país? Sería muy positivo que así se determinara. Les haríamos un gran bien a nuestros niños y ello reanudaría en beneficios para el país. Mujeres y hombres con mentes más racionales y lógicas, con proyección hacia el mediano y largo plazo, son los que necesitamos. Improvisamos demasiado y planeamos muy poco y mal. Es lamentable que los mexicanos no tengamos una cultura del ajedrez. Pienso que todavía en nuestro país el porcentaje de las personas que conocen y juegan ordinariamente este juego es muy pequeño. ¿Qué nos dice sobre el libro que escribió su abuelo, el licenciado Miguel Gregorio Calderón, sobre el ajedrez?
Mi abuelo aprendió a jugar ajedrez siendo ya una persona adulta. No obstante, su interés fue tan grande que se convirtió en un estudioso del juego. Su obra fue el resultado de la emoción que le producía compartir los conocimientos que adquirió jugando el ajedrez y leyendo infinidad de textos en torno al juego, que sintetizó en su libro Para que no muriera con él. Gracias al ajedrez, mi adorado abuelo mantuvo alerta su mente privilegiada hasta el último día de su vida. Compartió sus conocimientos con sus hijos, sus nietos, sus amigos y pasó horas desarrollando nuevas estrategias de juego. Y pues no cabe duda que el ajedrez en todas las edades y para todas las edades es el juego de juegos para que la mente se mantenga muy alerta. ¡Bravo! ¡Bravo, maestra Cintia! Bueno, yo al destino, a Dios, fue maravilloso conocer a la familia Gentry. Los llevo y las llevo en el corazón. Por ¿sí? consecuencia, Regina y yo, la familia los lleva también en el corazón, a todos. Les Gracias. he platicado de ustedes. Sí. Tengo alumnos que están en Facebook. Me emocionó oír esta entrevista. Sí, Es agradable sentir las sensaciones que viví en esos años. Y sobre todo algo muy interesante que dice Miss Cintia. Por ejemplo, contar el cuento. Yo empecé a contar el cuento en el Gentry a toda la escuela, a los de preescolar, que son los más chiquitos, que es con los que más se debe trabajar el cuento. Todos los días que se pueda contar el cuento es decorar tal vez los salones. En este caso no se hizo, porque se respetaban las características de cada maestra. Sus reglas. Sí, sus reglas entre ellas, que impuestas por la maestra Cintia, en donde unos salones preciosos, uno los veía, me acuerdo del de Miss Jolly, del de todas, ¿no? Unos salones, que entraban unos salones y caramba, decimos, qué belleza en estos salones, cómo las maestras trabajaban día a día con mucho gusto y muchas ganas, y eso lo transmite, aunque no sea ajedrez. Cuando yo me di cuenta de esto, pues con ganas contaba el cuento a los niños todo el tiempo, entonces aprendí a contar el cuento mucho a mi manera. Hasta muchos años después, en estos videos van a encontrar cómo improvisé el cuento con la mano, haciendo lectura en la escuela. ¿De dónde, Regina? En la doctor Mariano Azuela, que la encuentran en nuestro canal YouTube Fernando Emilio Saavedra Palma. Y por favor, antes de seguir, no olviden suscribirse, denle like al video, déjenos sus comentarios y pues bueno, continúen. Suscríbanse. De hecho, yo recuerdo también lo que me puso el maestro, en paz descanse, don Alfonso Ferriz Carrasquedo, atrás, ¿no? Del cuenta el cuento, porque el cuenta el cuento es la entrada para todo. Lo hemos contado en todas las escuelas y nos permite. Lo hemos contado, híjole, no se imaginan dónde, pero todo ha sido satisfactorio. El cuento, aquí lo va a contar primero, vamos a iniciar con nuestra directora, con Regina en su momento. Hola. Luego con la instructora más encantadora, Conchita. Y luego yo hablaré de la metodología del cuento en su momento. Es un video de Regina, uno de Conchita y uno mío en su momento, pero todavía no llegamos a eso. Antes de despedirnos, yo quisiera recordar a dos alumnas que se me parte el corazón de alegría y que nunca les hice una ilustración, que se las voy a hacer posteriormente, yo creo. Hay muchos alumnos que lo demandan, ya algunos ya mayores que ya son profesionistas, que doctores, ya de esta escuela ya son doctores, demandan abogados. su caricatura y su cuento. Ok, les debo a ellas dos. Me acuerdo mucho de ellas porque ya jugaban el Blitz. Llevé a un maestro a dar unas simultáneas, sin decir el nombre, un maestro de primera fuerza. Y claro, también las dejó jugar. Les dio juego. Pero él no está acostumbrado a jugar el Blitz. Y cuando las niñas jugaron el Blitz a un minuto, porque ellas llegaron y le dijeron, yo quiero jugar ajedrez a un minuto. Y le dice el maestro, oye nena, pero no, yo quiero jugar. Y tanto lo agarraron al maestro, que las dos se pusieron a jugar con él, en un tablero una, en un tablero la otra. Y la modalidad, pues era el maestro contra las dos a un minuto. Entonces el maestro sí jugaba 5 minutos, no estaba tanto un minuto, y las dos niñas querían ganar por tiempo, era lo que les interesaba. Claro. No tenían un nivel grande de ajedrez, pero jugaban rápido, su cerebro es muy rápido. Y a personas que tienen el cerebro rápido, pues hay que atenderlas de acuerdo a lo que ellas van demandando. Sí. Una se llama Sonia y la otra se llama Laura. Y ahorita voy a hablar algo que les pasó conmigo. Saludos. Un saludo a Laura y a Sonia. Y le ganaron al maestro y no, hombre, todos felices, las mismas maestras se sorprendieron, pero bueno, todo quedó ahí. Y resulta
que Y las dos resalta. niñas se paraban enfrente de mí a retarme. Las dos, ¿sí? Querían ganarme las dos a fuerza, igual que le pasó con el maestro que lo llevé a dar simultáneas. Bueno, Que alguien que conozca. pedí permiso a la maestra Miss Cintia si podía trabajar en la biblioteca de la escuela. Me dio permiso la maestra, una biblioteca chiquita, preciosa, muy bonita. Lugares óptimos para trabajar el ajedrez en las escuelas. Que no lo mencioné en la de las bibliotecas, pero una biblioteca pequeñita, en donde trabajé yo con Cintia y Sonia. con Sonia y con Laura. Entonces, una se quedaba en el reloj y la otra, y tiraban rapidísimo para ganarme. Ah, mira. Y entonces yo les dije, no me van a ganar, Bien hecho, chicas. para levantarles las ganas, ¿no? Para sacar el carácter. Y yo soy rápido, La fuerza. yo sí soy rápido, entonces no me podían ganar, no me podían. Se ponían unas que se iban, ¡ay, maestro, señor! Se enojaban. Y cada semana que yo iba estaban listas a jugar conmigo, Blitz, Bien, ¿no? bien. Entonces tiene años que no sé nada de ellas, pero están conmigo en Facebook. Les mando un fuerte saludo. Y bueno, para cerrar, gracias nuevamente a la familia Gentry, a todos. Muchas a todas. gracias. Gracias. Regina, ¿qué quieres comentar antes de que nos despidas, por favor? Bueno, también en cuanto que estaba comentando de la entrevista y también nosotros haciendo una reiteración de cómo manejarnos, de cómo llevar la convivencia entre los niños. Importantísimo. Bueno, igual incluso yo lo aprendí cuando yo era la asistente, cuando dábamos también clases en el También. colegio Andersen, cuando, por aquellos años, no recuerdo exactamente, pero igual trabajé con los niños, aprendí a convivir con los niños y todos aprendíamos divirtiéndonos. Fue la época que estábamos en el Gentry yo solo, luego nos pasamos al colegio Anderson, donde está hablando Regina, también en esa misma zona, y luego en la Narvarte estaba, porque se pasó a la Narvarte también la última etapa de la maestra Calderón, y luego dimos clases, un taller muy importante en lo que era Radio Radio UNAM, Radio UNAM con la maestra, Luz Angélica Uribe Sánchez. que ahí dimos un Radio curso UNAM, de sí. verano, ¿no? Junto con Regina. Es muy importante porque Regina ha sido mi asistente desde pequeñita. Todos pasaron por la Y asistencia. Conchita también, conmigo ha trabajado como asistente. Y ahora la verdad es que mis respetos para las dos. Gracias. Gracias por vernos, amigos. Suscríbanse a nuestro canal. Todas las personalidades que nombró del Colegio Gentry, apóyennos. Gracias. Gracias amigos por vernos y bueno, los que ya se suscribieron, muchísimas gracias y los que no, pues háganlo y nos vemos hasta el siguiente video. Ah, sí, Colegio Gentry, apóyennos con las suscripciones. Un abrazo a todos. Saludos a todos. Gracias. Hagan su club de ajedrez. Hagan su club de ajedrez. Adiós. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Bye.